Bien, buenas tardes chicos. Vamos a comenzar la primera clase que vamos a hacer conmigo. Eh, la materia es estructuras discretas. He estado pasando los días sábados, pero el día viernes justamente con estos dos grupos, ¿no? Hasta ahora. El anterior viernes fue feriado y por disposiciones de vicerrectorado se suspendieron las actividades académicas, ¿no? Mi nombre es el de aquí. Pueden buscar el canal con ese nombre, ¿no? Jafet, ¿no? Bien, vamos a hacer un resumen rápido de lo que es la unidad 1. No vamos a meternos tanto en teoría, sino en lo que les decía, ¿no? Los símbolos y las variables que se ocupan. La unidad 1 es introducción a la lógica simbólica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lógica simbólica, necesariamente vamos a hablar de lo que son justamente las proposiciones, ¿no? La primera parte de esta unidad es la lógica proposicional, ¿ya? Lógica de proposiciones. Ustedes me dirán, ¿qué son esas proposiciones? Las proposiciones sencillas. Cuando hablamos de proposiciones, una proposición es... Perdón, que me comí algunos puntos. Voy a desactivar mi borrador. Ya, ahora sí. Proposición. Una proposición es cualquier oración, sucesión de palabras, de la cual podemos afirmar que es verdadero o falso, ¿ya? Algunos ejemplos: hoy es viernes, es una proposición, verdadero. Carlos es estudioso, verdadero o falso, dependiendo, ¿no? Las que no son proposiciones son exclamaciones, preguntas. Por ejemplo, viva Bolivia, con las exclamaciones, no es una proposición. Y irás hoy en la noche, una pregunta, tampoco es una proposición. Básicamente una proposición tiene que preguntarse si es verdadero o falso, ¿no? Cualquiera de esas dos. ¿Cómo las representamos? Las variables que se utilizan para las proposiciones son estas aquí: P, Q, R, S, T, todas estas. Noten que son letras minúsculas, ¿no? Así que ustedes cuando vayan a escribir algo así, que estoy hablando, son proposiciones, ¿ya? Ahora, ya sabemos que esas letras de ahí las vamos a ocupar como proposiciones, ¿no? Resaltemos que son minúsculas. Las letras mayúsculas de estas se ocupan para otra cosa. Ahora, como nosotros sabemos que una proposición es verdadera o es falsa, existe lo que es el símbolo del valor de verdad, ¿ya? Y ese valor de verdad tiene este símbolo de acá. A ver cómo lo dibujamos. Algo así. Y obviamente lo que lleva adentro es una proposición. Y esto se lee valor de verdad de la proposición P, ¿ya? Ahora, los símbolos para representar valores de verdad, bueno, esto se lee valor de verdad, pero esto puede ser verdadero, que se representa por la B mayúscula, perdón, V mayúscula, y por falso se ocupa F mayúscula, ¿no? Verdadero y falso. En algunos libros o más adelante a los que les toque llevar electrónica o circuitos, notarán que hay unos y ceros, ¿no? El 1 se reconoce como verdadero y el 0 como falso, ¿no? Voltaje alto, voltaje bajo. Para nosotros solamente nos va a servir esto de aquí, ¿no? Verdadero y falso, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A ver,
aquí la guía. Otros símbolos más que vamos a utilizar son justamente las operaciones, o también conocido como conectivos lógicos, ¿ya? Los conectivos lógicos. Y acá vamos a tener este símbolo de acá, que es el no o la negación. Después este otro símbolo de aquí, que es el y. Este de acá es el o. Este de acá es, perdón, me faltó otro. Este es el o exclusivo. Su notación es así. O el uno o el otro. Luego tenemos lo que es la condicional. Esta es bastante usada. Esta flechita de acá, ¿no? Es el conectivo lógico condicional. La bicondicional, que es esta de acá. Que bueno, en realidad estas dos de aquí se leen así. Voy a ponerlos acá. Y esta de acá se lee así. Se dice si lo que está antes de la flecha ocurre, entonces ocurre lo que está después de la flecha. Y esto de acá es sí y solo sí. También se abrevia así. A ver, algunos escriben así. Cuando yo me refiero a algo así, o bueno, cuando utilice esta abreviatura, me estoy refiriendo a una bicondición. ¿Ya? Sí y solamente sí. ¿Qué más tenemos de símbolos? Bueno, no tenemos más símbolos. Vamos a aumentar otra hoja y vamos a ver operaciones. Bien. Estos son los símbolos de proposiciones. Símbolo de valor de verdad. Los símbolos para expresar los valores de verdad. ¿Ya? Verdadero, V mayúscula, y falso, mayúscula. Los símbolos que representan conectivos lógicos son estos de acá: la negación, el y, el o, el o exclusivo, la condicional, la bicondicional. Hay otros dos. Es este de aquí, el NOR, el NAN. Que es justamente A ni B. Y esto es no y no. Ahora sí. ¿Para qué sirven esos conectores lógicos o conectivos lógicos? Justamente para hacer operaciones proposicionales, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Operaciones proposicionales. Estas operaciones proposicionales hay de dos tipos. Las primeras son de tipo unario, es decir, que solamente ocupan una proposición, ya sea simple o compuesta, ¿ya? Y esa es la negación, la única unaria. Y es esta operación de acá. Este conector es el no, ¿no? La operación negación es el conector lógico no y una proposición. Algunos otros libros lo notan así, incluso creo que hay unos que lo notan así, si no me equivoco, como una N, pero lo que generalmente se maneja es esta
este símbolo de acá, ¿no? Esta curvita. Luego tenemos operaciones binarias, ¿ya? El mismo nombre nos indica, necesitamos al menos dos proposiciones, ¿no? Recuerden que estas letras de acá son proposiciones. La primera operación binaria es la conjunción, ¿ya? Y se escribe de la siguiente forma. Una proposición P y otra proposición Q. Obviamente P y Q pueden ser proposiciones simples o proposiciones compuestas. ¿No? Vamos a ver ahorita. ¿Qué más tenemos? Tenemos la disyunción de dos tipos, ¿no? La primera es la inclusiva. La disyunción inclusiva utiliza lo que es esta operación, el operador o conector O, sin la raya abajo, ¿no? Es el O inclusivo. Y se lee P-O-Q. Luego tenemos el otro, la disyunción de tipo exclusivo. Ahí se ocupa el O exclusivo. Se dice OP o Q, pero no ambos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la condicional, que ya les había puesto antes. Este ocupa la flechita. Aquí nos vamos a detener un rato y vamos a decir que P es antecedente. ¿Ya? Y que Q, en este caso, es consecuente. Por si acaso, no siempre va a estar la P y la Q aquí con este conector. Por ejemplo, si aquí tuviéramos R entonces S, si R entonces S, así se lee, R es el antecedente y S es consecuente. En este caso tenemos si P, entonces Q. Aquí, ojo, P es antecedente y Q es consecuente. Acuérdense de esto, lo vamos a ocupar más adelante. ¿Ya? La bicondicional. Ya, la bicondicional. La bicondicional es una flecha de ida y de vuelta. ¿Eh? Y tenemos lo que es la conjunción negativa. Que es P, flecha hacia abajo Q, y la disyunción negativa. Que es P nan Q. O la flechita hacia arriba. ¿No? Ahí está. ¿Okay? Bueno, dice en la notación de la condicional, ya les expliqué esto de acá, una nota. Y vamos a ver enseguida lo que son las tablas de verdad. ¿Ya? Bueno, hace rato les hablé de que hay proposiciones simples, ¿correcto? Proposiciones simples son estas acá, ¿no? Puede ser P, negación de P, Q, negación de Q. Se dan cuenta que son proposiciones simples, también se llaman atómicas, es decir, que están ellas solas, ¿no? Generalmente esto se define antes de hacer cualquier tipo de notación. Se definen proposiciones simples. Donde P, por ejemplo, podría ser hoy es viernes, ¿no? Y ya lo que después van a tener que hacer es traducir proposiciones compuestas a partir de proposiciones simples. Las proposiciones compuestas, su mismo nombre nos dice, ¿no? Son proposiciones que tienen dos o más proposiciones simples. Y están unidas a través de justamente estas operaciones. Podría ser P y Q, P o Q, P entonces Q, P bicondicional Q, y etcétera. Todas estas son compuestas. Incluso no pueden ser dos, pueden ser más. Y así. Toda una combinación. Y esto justamente se puede leer de una u otra forma. Vamos a hablar entonces de lo que es los lenguajes de la lógica. No pasé eso. Existen dos tipos de lenguaje.
el que nosotros usamos se llama lenguaje natural. Es tu lengua materna, ¿no? El lenguaje que utilizamos ahorita mismo para comunicarnos, que vendría a ser el español, ¿no? Y el lenguaje formal. ¿Qué es el lenguaje formal? Son todos estos símbolos que estamos conveniendo, ¿no? De que tienen esos significados, ¿no? Por ejemplo, esta P habíamos dicho que es una proposición y que este operador transforma esa P en una negación, ¿no? Negación de P. Además, hemos visto este valor de acá, valor de verdad de P, y eso puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Son los dos únicos valores de verdad. Eso hasta el momento, ¿ya? Esto de acá es el lenguaje de símbolos. El lenguaje materno es este de acá, el lenguaje natural. Yo puedo decirte, hoy es viernes. Y si te digo que hoy no es viernes, vendría a ser, ¿qué cosa? Esa no, negación de P. Y así se asocian, ¿no? Tenemos P y tenemos no P. Casualmente estas dos son proposiciones simples, ¿no? Podría decir, sea Q una proposición. Mañana es sábado, ¿no? ¿Y cómo sería negación de Q? La negación de Q sería, mañana no es sábado. Y así. Podemos trabajar primero con proposiciones simples, definirlas, que es lo que generalmente se hace, y al definirlos, nosotros vamos a tener esto de acá que voy a resaltar amarillo. ¿Qué son? Son proposiciones, ¿no? También lo que está resaltado de verde son proposiciones. ¿Por qué son proposiciones? Porque puedo decir si es verdadero o falso. Por ejemplo, la aseveración que dice, bueno, el hecho de que digamos que hoy es viernes es verdad, ¿no? Porque justamente hoy es viernes, ¿no? Viernes 22 de abril. Ahora, si yo digo que hoy no es viernes, estoy diciendo algo falso, ¿no? Así que, justamente, ambas son proposiciones por eso, ¿ya? El hecho que nosotros lo representemos de esta forma ya es un lenguaje formal o lenguaje de símbolos. Y el hecho de que esté escrito así indica un lenguaje natural, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, acá, ¿cuál es el valor de verdad de P? Habíamos dicho, hoy es viernes. ¿Esto es verdadero o es falso? Es verdadero, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor de verdad de la negación de P? La negación de P nos dice, hoy no es viernes, ¿no? Bueno, eso es falso. Esto vamos a ver después en las tablas de verdad. Aquí habíamos dicho Q. ¿Qué dice Q? Mañana es sábado. Aquí está. Mañana es sábado. Es verdadero y el valor de verdad de la negación de Q es falso, ¿no? Vamos a ver esto de aquí. Lo que está en verde es el lenguaje natural y lo que está en amarillo, todos esos símbolos que vamos a usar es el lenguaje formal. Vamos a entrar entonces a las tablas de verdad. ¿Ya? Tablas de verdad. ¿Por qué hablamos de tablas de verdad? Justamente porque habíamos dicho que P es una proposición, ¿no? Ahora, esta proposición, al ser una proposición, es o verdadera o es falsa. Además de eso, sé que es una proposición simple. Bien. Hasta ahí yo creo que se entiende, ¿no? P, proposición simple, puede ser verdadera o falsa. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo algún conectivo o conector? ¿Qué ocurre? Por ejemplo,
Q igual puede ser una proposición simple, puede ser verdadero o falso. Pero, ¿qué valor de verdad va a tener esa operación? O qué valor de verdad va a tener esta otra operación. O esta otra de acá, o esta otra, ¿no? Podría ser así. Y así, ¿no? Con todos los conectivos podemos hacer esa pregunta. Justamente todos esos conectivos tienen su tabla de verdad, ¿no? La tabla de valores de verdad, ¿ya? Ahora, ¿cómo se construye una tabla de verdad? Es sencillo, tiene 2 a la n filas, donde n es el número de proposiciones simples distintas o diferentes, ¿ya? En este caso, para hacer nuestra tabla de verdad, solamente vamos a ocupar P y vamos a ocupar Q como proposiciones simples, ¿ya? P y Q van a ser nuestras proposiciones. ¿Cuántas filas voy a ocupar para hacer las tablas de verdad? Vamos a ocupar 2 a la 2, ¿no? Son 4 filas, ¿ya? Cuando vamos al práctico van a ver cuando sea de 3 o sea de más. En este caso solamente necesito 2, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a hacer P y Q, P o Q, P o Q, mejor dicho, o P o Q. Si P, entonces Q. P si solamente si Q. Y así, y de esta otra forma. Todas estas operaciones tenemos que sacar, ¿ya? Antes que nada, hay una que trabaja con una sola proposición simple. ¿Cuál era? Era la negación, ¿no? La tabla de verdad de negación solamente va a ocupar P. ¿Qué valores de verdad puede tener la proposición P? Habíamos dicho que una proposición es verdadera o es falsa, ¿no? No tiene otro posible valor. O es verdadera o es falsa. Una de las dos. ¿Ya? Lo que hace la negación de P es cambiar ese valor. Si es verdadero, la negación de P es falso. Si esto es falso, la negación de P es verdadera. Es la operación más sencilla, ¿no? Después de estas otras vamos a hacer la tabla de verdad. Si ustedes se dan cuenta, ocupan cada una de ellas dos proposiciones, ¿no? 1 y 2, 1 y 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a escribir aquí todas las combinaciones de los valores de verdad. Por ello es justamente 2 a la 2, ¿no? Son 4 filas las que vamos a hacer. De P y de Q. Vamos a hacer unas cuantas líneas. Por acá. Tenemos P y tenemos Q. Ahora sí. Una fila, 2 filas, 3 filas y 4 filas. Ahí está. Vamos a quitar esto de aquí y voy a borrar esto de aquí. Así se hace una tabla de verdad. En este caso solamente ocupamos dos proposiciones simples, ¿no? P y Q. Esto de acá quiero moverlo. Vamos aquí. Sí, ahí está bien. Presten atención. Para hacer una tabla de verdad hay que calcular las proposiciones simples que vamos a utilizar. En este caso no necesito más que 2. ¿Ya? Son operaciones binarias, ¿no? Ahora, son 4 filas. De las 4 filas, para esta primera columna de acá, que es P, voy a ocupar la mitad verdadero, la mitad de 4 sería 2, así que serían 2 verdaderos y 2 falsos.
Para la siguiente, en la siguiente fila tengo dos. La mitad de esto es verdadero y la otra mitad es falso. La mitad de estas dos igual es verdadero y la mitad de estas dos es falso. Y así, si fuera de 3, necesitaríamos 8 filas, ¿no? Por ejemplo, P, Q y R. Aquí sería 1, 2, 3, 4 verdaderas, 1, 2, 3 y 4 falsas. Ahora, la mitad de 4, perdón, la mitad de 8 era 4. La mitad de 4 es 2. Aquí va a ser 2 verdaderos, 2 falsos. Aquí igual, 2 verdaderos y 2 falsos. Y para el último, igual que aquí, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Es una explicación rápida, ¿no? De cómo se hacen todas las combinaciones entre los tres valores de verdad de las tres proposiciones, ¿no? Bueno, los valores de verdad de las tres proposiciones. Ahora, esto de acá, vamos a explicarlo para que no se olviden cómo se hace, ¿ya? Sencillo. Es bastante sencillo, ¿ya? Ya. Vamos a ocupar resaltadores. ¿Qué operación es esta de acá? Perdón, esta de aquí. La I. La I, ¿no? También se llama conjunción, ¿no? Conectores y la operación es la conjunción. Pongan atención, la conjunción es verdadera únicamente si ambos valores de verdad, ambas proposiciones son verdaderas. Busquemos esos casos. En este caso, en la primera fila, P es verdadero y Q es verdadero. Como ambas son verdaderas, su valor de verdad para la conjunción es verdadero, ¿ya? El resto de los casos, si no cumple que ambas son verdaderas, es falso. Para que la conjunción sea verdadera, ambas proposiciones deben ser verdaderas, ¿ya? Si no, el resto de casos es falso, ¿no? Si no cumple eso, es falso. Ahora, nótese que estamos trabajando con estas dos columnas, ¿no? Y cada una de estas filas representa un posible caso de combinación. La única fila donde es verdadera es cuando P es verdadero y Q es verdadero. En ese caso, la conjunción es verdadera. El resto de los casos es falso. Ahora vamos a seguir trabajando con estas dos, pero vamos a hacer esta operación de acá. ¿Qué se llama esa operación? O. La O, O, ¿no? O disyunción. ¿Qué tipo de disyunción? ¿Inclusiva o exclusiva? inclusiva. Inclusiva. Bien, disyunción inclusiva. Esta disyunción inclusiva es parecido a la anterior, solamente que trabaja con el falso. Si ambas proposiciones son falsas, la disyunción inclusiva o el O, simplemente O, es falso. Aquí, por ejemplo, esto es falso y esto es falso. Para este caso, la P es falsa y la Q es falsa. Por lo tanto, solamente en esta fila, P o Q es falso. El resto de los casos es verdadero. En pocas palabras, basta que una de las dos de las proposiciones sea verdadera para que sea verdadero. Solamente es falso si ambas proposiciones son falsas, ¿ya? Esa es la disyunción inclusiva. Vamos a anotarlo por aquí. Ya. Disyunción inclusiva. Bien. Ahora vamos a seguir haciendo lo mismo, pero con las otras operaciones. Para el caso de la O exclusiva, que es esta de acá, esta O exclusiva es verdadero
si sus valores de verdad son diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que no admite dos valores iguales, ¿ya? Es decir, que si la proposición es verdadera, necesariamente esta segunda proposición debería ser falsa para que esta operación nos dé como resultado verdad. ¿Y en qué casos tenemos esto? Tenemos aquí, ¿no? Tenemos que P es verdadero y que Q es falso. Son distintos, sí, entonces esto es verdadero. Tenemos falso y aquí tenemos verdadero. Son distintos, sí, entonces esto es verdadero. Ahora, ¿qué pasa con estos que son iguales? Al ser una O exclusiva, esto no debería ocurrir. Así que esto es falso y esto es falso, ¿ya? De nuevo, la disyunción exclusiva o el O exclusivo, esta O con esa rayita abajo, es verdadero si sus valores de verdad correspondientes a las proposiciones son distintos el uno del otro, ¿ya? Bueno, para la condicional es un caso especial. Habíamos dicho que esto de amarillo es el antecedente, ¿no? ¿Dónde está el antecedente? El antecedente es P. Y esto que estoy resaltando de naranja es el consecuente. ¿Dónde está el consecuente? Hasta aquí. Q. Ahora, la condicional es falso únicamente si se cumple lo siguiente. El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El resto de los casos es verdadero. Donde hay que tener cuidado si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En ese caso es falso, ¿ya? ¿Dónde tenemos ese caso? Es justamente acá, ¿no? Voy a resaltar. Antecedente es P. Antecedente verdadero y consecuente falso. El consecuente es Q. En ese caso vamos a tener que esto es falso. El resto de los casos, verdadero. ¿Ya? Ahora, la bicondicional es sencillo. Para la bicondicional, lo que ustedes deben tener en cuenta es lo siguiente. En la bicondicional podemos afirmar que la bicondicional es verdadera, que su resultado es verdadero, si los valores de verdad de estos dos bichos de acá, de P y de Q, que son proposiciones, son iguales. Si sus valores de verdad son iguales, esto es verdadero. Aquí, en P y en Q, ¿en qué caso tenemos valores iguales? Tenemos acá, ¿no? Verdadero, verdadero, falso y falso. Ambos valores son iguales, puedo anotar verdadero. Ambos valores son iguales, anotamos verdadero, ¿no? No nos interesa si es verdadero o falso, nos interesa si estos dos son iguales. BB iguales, FF iguales. El resto de los casos es falso, ¿ya? Ahora, con estos dos de acá, el uno es la disyunción negativa, habíamos dicho, y el otro es la conjunción negativa. El que es la flechita hacia abajo es la conjunción negativa, y el que es la flechita hacia arriba es la disyunción negativa. Su forma es así, es FF y al revés, F, B, 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 B. Verán que para la primera, en la conjunción, perdón, sí, conjunción negativa es este de acá, la flechita hacia abajo, se darán cuenta que es la negación de estas de aquí. ¿Dónde está? ¿Ya? ¿A qué me refiero con la negación? Que sus valores están cambiados, ¿no? Aquí es falso, 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 tenemos verdadero, verdadero, verdadero. Y en el último tenemos verdadero,
tenemos falso, ¿no? Y en el caso de esta otra, voy a repintar de verde. Se darán cuenta que es igual la negación de esta de acá. Por eso justamente es disyunción negativa, ¿no? Y conjunción negativa. Ya. Vamos a cambiar eso. Acá. Hay otra negación. Entre estas dos existe también una negación. Falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Entre estas dos de acá también existe una negación, ¿no? Y entre estas dos podría decirse que son negaciones entre ellas, ¿no? La única que se salva aquí es la condición. Bien. ¿Alguna pregunta antes de pasar a las leyes? ¿Se entiende de dónde salen todos esos verdaderos y falsos de aquí de la tabla? Sí, se entiende todo. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a poner aquí proposiciones simples. Y ahí está la tabla de verdad de todas las operaciones, ¿no? Bien. A ver, ¿qué dice el chat? Ok. Bueno. Vamos a hablar de un concepto llamado la fórmula bien formada, ¿ya? Esto es teoría, es solamente para ocuparlo de fórmulas bien formadas. Nos indican que si alfa y beta son fórmulas bien formadas, para nosotros son proposiciones alfa y beta. Las otras proposiciones bien formadas vendrían a ser estas: la negación de alfa, la negación de beta, alfa y beta, alfa o beta, alfa condicional beta, alfa bicondicional beta. Todas las operaciones, todas estas de aquí en realidad son proposiciones con los conectivos lógicos. En el caso de aquí, las negaciones, la conjunción, la disyunción, condicional, bicondicional. Igual está esta de aquí, ¿no? Para no olvidarse. Y esta otra, las dos flechitas. Todas esas de ahí son fórmulas bien formadas. ¿Ya? Ahora, una vez que hemos repasado eso, todas estas proposiciones, llamémoslo así nosotros, o proposiciones compuestas, podemos clasificarlos, ¿ya? ¿Y cómo se clasifican? Clasificación de fórmulas bien formadas. Llamémosle proposiciones compuestas o simples, ¿no? Proposiciones. ¿Ya? Hay tres tipos de estas proposiciones. Hay tautologías. Existe lo que es la contradicción. Y también existe lo que es la contingencia. Bueno, resulta ser que las tautologías son un tipo especial de proposiciones. Proposiciones compuestas, ¿ya? Que son estas de aquí, las fórmulas bien formadas.
Y resulta que siempre son verdaderas, ¿ya? Así que asocien una tautología a que siempre es verdadera. Al tener alfa y lo que sea aquí, cualquier operador, beta, el resultado es verdadero. No importa qué valores tengan alfa o beta, esto siempre es verdadero con esta operación, ¿ya? Esa operación obviamente no está definida, pero decimos que esta fórmula bien formada, que en sí es una proposición, es una tautología, si el resultado siempre es verdadero, ¿ya? Entre paréntesis, verdadero. Ahora, ¿qué es la contradicción? Es justamente lo contrario. Siempre es falso. F, ¿no? F mayor. Y la contingencia es no tautología, es decir, que no es tautología ni contradicción. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre va a ser verdadero o no siempre va a ser falso. De hecho, todas las operaciones anteriores, ninguna es una tautología, ¿no? Ustedes se dan cuenta que en ninguno de los casos tenemos siempre verdadero o siempre falso, ¿ya? Hay contingencias, eso es la contingencia, que no es tautología ni contradicción. ¿Bien? Les voy a dar el ejemplo más corto de lo que es una tautología. Esta es la tautología más corta, incluso es una ley proposicional que vamos a ver después. Y se llama la ley del tercero excluido. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo esta proposición así, yo les puedo asegurar, a ver, revisemos, sí, les puedo asegurar que es una tautología. Es decir, que esto siempre es verdadero. No importa qué valor tenga P, esto siempre va a ser verdadero. Ahorita lo vamos a probar con la tabla de verdad. Y para una contradicción, esta es la contradicción más sencilla. Afirmar y negar una misma proposición. Esta es la ley de contradicción. Afirmar y negar una misma proposición. Recuerden que P es una proposición, ¿no? Y esto les puedo asegurar que siempre es falso. ¿Ya? Ahorita vamos a construir la demostración, se llama en realidad. Que no es nada más que una tabla de verdad. ¿Cómo construimos la tabla de verdad? Tenemos P y tenemos negación de P. Tenemos P y tenemos negación de P. Bueno, ¿cuántas variables simples distintas existen? ¿Es una o son dos variables? A ver, ¿quién responde? Aquí, en estas dos operaciones. En esta primera y en esta segunda. Una. ¿Cuántas variables? Exacto. Bien, tenemos una. Podrían decirme dos. Claro, esta es otra proposición, sí, pero sigue siendo P. ¿Qué operación se está ocupando? La negación. Entonces, al tener solamente una variable proposicional, nuestra tabla va a tener dos filas. ¿Por qué? Porque P solamente puede ser verdadero o ¿qué otro valor más puede tener esta proposición? Falso, ¿no? Toda proposición o es verdadera o es falsa. Entonces, la negación de P. Si P es verdadera, su negación es falso. Si P es falso, su negación es verdadero, ¿no? Ya hemos visto esa operación. Ahora, empecemos por acá. Con P o no P. Para la primera fila, ¿cuándo era posible de que esta operación, que es el O, sea falso? Si ambos valores eran falsos. Y pueden observar que en ninguna de estas dos filas se cumple eso. Hay al menos un valor verdadero, así que esto va a ser verdadero, verdadero. Y casualmente todos los valores de verdad de acá es una tautología. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa acá? P y negación de P.
para que la conjunción sea verdadera, ¿qué condición tenía que cumplir? A ver, ¿quién responde? Que todo sea falso. No, conjunción. Está cerca, ¿no? Pero en realidad es que todos sean verdaderos. La conjunción es verdadera si todos son verdaderas. El y, Ah, que es la conjunción, recordate, conjunción es esta operación de acá. ¿No sería Se con llama y. cuatro filas la tabla de verdad? Ahí hay dos nomás. Y acá son dos proposiciones. solo es una ¿No? ecuación, solo está la P. Y me Es sigue. una sola proposición. Ajá. Ah, sí, sí. Es P. Ajá. Y esta es la O, ¿ya? La conjunción es verdadera únicamente si todos los valores, es decir, si existe más de uno, en este caso son dos, si los dos valores son verdaderos, esto es verdadero. Pero acá tenemos verdadero y tenemos falso. Por lo tanto, no cumple, es falso. Aquí tenemos falso y tenemos verdadero. No cumple, entonces esto es falso. Y en ninguno de estos dos casos se ve que da verdadero. Siempre es falso. Al ser siempre falso, esto es una contradicción. ¿Ya? Una contradicción. Están los ejemplos más sencillos, podría decirse, de lo que es una tautología y es una contradicción. Se dan cuenta, ¿no? Que en la tautología no importa los valores de cada una de sus proposiciones, siempre es verdadero. Y lo mismo acá, pero al ser contradicción, siempre es falso. Bien, ahora sí podemos pasar al siguiente tema. ¿Se entendió, no? ¿Qué es una tautología? ¿Qué es una contradicción? La tercera es si aquí existiera otro valor distinto, como en los casos anteriores, ¿no? Que no todos los valores son iguales, siempre existe uno distinto, no es ninguno de estos es una contradicción o una tautología. Por lo tanto, es una contingencia. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente punto, que es la relación que existe, ¿no? Una relación entre fórmulas bien formadas. Para nosotros eso son las proposiciones, ¿ya? Proposiciones. Ahí. Existen dos tipos de relaciones. La primera se llama implicación lógica. ¿Ya? Implicación lógica. Y la segunda se llama equivalencia lógica. Ahora, decimos lo siguiente. Alfa implica lógicamente a B. Lo voy a escribir aquí. Implica lógicamente a beta. Y aquí su símbolo es este de acá. Parecido, pero con una flecha a la izquierda. Y esto se lee alfa es lógicamente equivalente a beta. Y esto mejor. Y ahora, esta definición se cumple si y solamente si alfa, entonces beta, es una tautología. En pocas palabras, ¿cómo puedo demostrar, vamos a ver este término después, que esta proposición llamada alfa, que es una proposición compuesta, implica lógicamente a esta otra proposición? Eso ocurre si y solamente si alfa condicional beta es una tautología. Y esto se resuelve haciendo una tabla de verdad, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé realmente que esta proposición de aquí
esta alfa es lógicamente equivalente a beta. Sencillo. Esto ocurre si, solo si, alfa bicondicional beta es una tautología. ¿Ya? Vamos a explicar eso ahorita. Tautología, tautología. Estas son los operadores de relación. La implicación, que es este operador de acá, es la flecha de un solo sentido. Vamos a ver después que este operador se lo ocupa para hacer inferencia. Tal vez ya lo han visto, ¿no? Y este operador de acá se ocupa para hacer simplificación. ¿Ya? Ahorita les explico por qué. ¿Ya? Ahora, entonces, alfa implica beta, significa que la condicional, si alfa entonces beta, es una tautología. Si alfa es lógicamente equivalente a beta, esto implica, bueno, esto ocurre si, solamente si, alfa bicondicional beta es una tautología. ¿Dónde se utiliza? Aquí se utiliza en inferencia. Más adelante vamos a ver que hay demostraciones de este tipo. Y aquí estas equivalencias se ocupan en simplificación. Recuerden, esto de aquí sirve para verificar o demostrar realmente si esa relación es válida, ¿no? Eso se llama implicación válida. Esto de acá es una equivalencia válida. Si esto se cumple, significa que esa equivalencia es válida. Ejemplo. A ver, antes de pasar, probemos lo siguiente. Yo quiero decirles que si tengo esta proposición de acá, voy a poner primero un ejemplo. Ya. Yo quiero afirmar lo siguiente. Yo voy a afirmar que P implica P o Q. ¿Eso es válido? Esa es mi pregunta. Ahora, yo estoy 100% seguro de lo siguiente. Que P entonces Q es lo mismo, lógicamente hablando, es equivalente. Es una equivalencia lógica de la negación de P o Q. Ahora, la pregunta, ¿eso es válido? ¿Qué tenemos aquí? Esto es una implicación, ¿no? Nótese el símbolo que estamos usando, eso es una implicación, ¿ya? Y aquí que tenemos una equivalencia. Una equivalencia, ¿ya? Esa equivalencia de ahí y esa implicación yo puedo probar realmente si son válidas. ¿Cómo yo sé que son válidos? ¿Qué hay que hacer? Si, solamente si, P, entonces P o Q, voy a poner entre paréntesis para evitar confusiones, es tautología, es T. Y aquí abajo, para la 2, P condicional de Q es equivalente a no P o Q, sí, solamente sí. P entonces Q, bicondicional, esto de aquí se está cambiando por esto de acá, bicondicional, lo que tenemos del lado derecho, ¿no? Negación de P o Q. Es tautología. Vamos a hacer esa tabla de verdad, ¿ya? Para probar. Tenemos dos proposiciones, tenemos P y tenemos Q. Lo vamos a escribir en una tabla. Va a ser bastante largo esto, así que está bien. Ahí, ¿no? Bueno, esto no es tan largo. Y vamos a tener lo siguiente. Tenemos P y tenemos Q. Son las únicas dos proposiciones que tenemos acá, ¿no? Esto es una implicación y esto es una equivalencia. ¿Cómo sé que es válido? Tengo que probar que esto es una tautología y tengo que probar que esto de aquí también es una tautología. Construimos nuestra tabla de verdad.
verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Vamos a empezar a desglosar esto de acá. ¿Ya? ¿Qué valor ya tenemos? Ya tenemos este valor de aquí, ¿no? El valor de P. ¿Ya? ¿Qué valor necesito? Necesito P o Q. El valor de P ya lo tengo acá. Es este de aquí. Vamos a buscar entonces los valores para P o Q. Tenemos entonces P o Q. ¿Cuándo es falso P o Q? Si ambos valores son falsos, ¿no? ¿Qué caso tenemos? En el último, ¿no? La última fila. Solamente en esta última fila esto es falso. El resto de los casos es verdadero. Ahora sí, vamos a construir toda la proposición de aquí. Voy a repintar de rojo. Ya tenemos P o Q, ahora necesitamos todo esto. ¿Ya? Y vamos a tener P como antecedente, entonces P o Q es consecuente. Revisemos. Voy a poner de verde el antecedente. Antecedente es verde. ¿Qué columna representa el antecedente? Esta columna de acá, ¿no? ¿Qué columna está representando mi consecuente? Esta columna de acá. Ahora, ya sabemos, ¿no? Lo verde es el antecedente y lo amarillo es el consecuente. Ahora, pregunta. ¿Cuándo puede ser falso la condicional? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Ya, cuando la Exacto. primera es verdadera y cuando la segunda es falsa, ¿no? Pero no le llamamos primera y segunda, se llama antecedente y Antecedente. condicional. Pero sí, está bien, se acordó. Ahora, en esta primera fila, voy a quitar esto de acá. Tenemos antecedente verdadero, consecuente verdadero. No hay ese riesgo, ¿no? Entonces esto es verdadero. Aquí igual, antecedente verdadero, consecuente también verdadero. Y bueno, el resto de los casos puedo obviarlos, ¿no? Mira, el antecedente es falso. ¿Cuándo había riesgo de que sea falso? Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El resto de los casos es verdadero. Como el antecedente es falso aquí, automáticamente puedo poner que esto es verdadero. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una Tautología. correcto, una tautología. Por lo tanto, ya no es una pregunta. Ahora puedo decir que sí es válido. Y a esta de aquí es una regla de inferencia. Se llama la ley de adición. ¿Ya? Vamos a ver después. Pero es un buen ejemplo para explicarles lo que es una implicación. Por si acaso, esta relación entre P y P o Q es una implicación. Y si nosotros volcamos esta flecha, es decir, si yo digo P o Q implica P, no siempre va a ser verdadero. De hecho, esto es una contradicción. Es falso. Eso no ocurre. Si tenemos la flecha solo de ida, se cumple de izquierda a derecha. Y no así de derecha a izquierda. El caso que se cumple de izquierda a derecha es justamente este de aquí. Podemos ir de este lado a este otro y de este otro a este otro. Por eso es que se ocupan las equivalencias para la simplificación. Las implicaciones solamente las ocupamos en demostraciones, con las reglas de inferencia. La mayoría de las reglas de inferencia son solamente implicaciones, no son equivalencias. ¿Ya? Bien, continuemos. Voy a borrar aquí y estos de acá. Ya sé que eso es una tautología, así que esto de aquí es verdadero. Cumple, ¿no? Ok. Probemos la segunda. Para la segunda nos dice P entonces Q debe ser equivalente a negación de P o Q. Voy a trabajar primero con esto de acá, con P o Q. ¿Ya? Entonces vamos a tener, perdón, P entonces Q. Usemos verde, a ver si se ve.
No sé, P, entonces, esta ya la sabemos, ¿no? Es verdadero, falso, verdadero. P entonces Q es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En la segunda fila. Ya. Listo. Ahora, ¿qué más necesito? Negación de P o Q. Tengo P, pero no tengo la negación de P. Voy a escribir la negación de P por acá. ¿Ya? Negación de P. Ahí. ¿Cuál es la negación de P? Si aquí tengo verdadero, verdadero, aquí Falso, es falso, verdadero, falso, verdadero. falso. Correcto. Bien. Ahí, ¿no? Y acá ya puedo escribirlo así. Puedo escribir negación de P o Q. Tenemos ahí. Negación de P o Q. ¿Dónde tenemos la negación de P? Tenemos acá. Vamos a escribir en un resaltador. Negación de P lo tenemos aquí. Y la Q, ¿dónde la tenemos? La tenemos acá, ¿no? En esta columna de aquí. ¿Ya? Bien. ¿En qué casos va a ser falso? Habíamos dicho que únicamente si ambos valores son falsos. Vean. Verdadero o falso, al menos una es verdadera, así que este es verdadero. Tenemos falso y falso. Ambos son falsos, este es falso. Tenemos verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero. El único caso que es falso es justamente la segunda fila, ¿no? Y bien, ya tenemos nuestra tabla de verdad de esa operación. ¿Qué necesitamos? La última operación que está bicondicional. P, entonces Q, bicondicional, negación de P o Q. Y si se habrán dado cuenta, ¿qué dicen? ¿Es o no es una tautología? ¿Dónde tengo esto en rojo? Es esta columna de acá, ¿no? ¿Dónde tengo la columna azul? O bueno, morado creo que es esto. Aquí. ¿Cuándo es verdadera la condicional? Cuando ambos son verdaderos o falsos. Cuando ambos son verdaderos o ambos son falsos. Para hacerlo de memoria, si ambos valores son iguales, si ambas proposiciones tienen valores de verdad iguales, es verdadero, ¿no? Veamos eso aquí. Tengo verdadero, verdadero, la bicondicional es verdadera. Falso, falso, valores iguales, la bicondicional es verdadera. Verdadero, verdadero, la bicondicional es verdadera. Verdadero, verdadero, la bicondicional es verdadera. ¿Qué tenemos ahí? Una tautología. Tautología. Bien. Y ahí está, demostrado, ¿no? Ya no es una pregunta, sino que este señor de aquí es válido, ¿no? Es una equivalencia. Por eso este simbolito de aquí, ¿no? Y les iba comentando, ¿no? Que de este lado puedo pasarme acá. Ambos tienen el mismo valor lógico, por eso se llama equivalencia. Y del izquierdo puedo pasarme al derecho. De hecho, esta de aquí es una ley proposicional y se llama implicación material. ¿Ya? Vamos a verla ahorita. Esa es la implicación material. ¿Ya? Y ahí queda totalmente probado que ambas son tanto una implicación válida para la primera y para la segunda podemos decir que es una equivalencia válida, ¿no? Bien. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa si la negación está fuera del paréntesis? Se trabaja primero en el paréntesis, ¿no?
Por ejemplo, si aquí tenés negación de lo que tenés, y aquí es verdadero, falso, falso, falso. Si vos tenés una negación, la negación se aplica a todo el paréntesis, todo lo que está aquí adentro. Como todo lo que está aquí adentro es esta fila, aquí sería falso, verdadero, verdadero, verdadero. Ejemplo. El paréntesis respeta todo el valor de verdad que se tiene por adentro, ¿no? ¿Ya? Bueno. ¿Qué más? Sí, ahora sí entramos a lo que es leyes proposicionales. Y vamos a hacer simplificación. Esto es lo básico, lo esencial para entender más adelante. De las leyes proposicionales no voy a escribir todas, voy a escribir las más comunes. Por ejemplo, voy a utilizar negro. P y P, P o P. Esto es equivalente a P y esto es equivalente a P. Esto se llama idempotencia, ¿ya? Después, la segunda, conmutativa. Conmutativas son así. P y Q es lo mismo, es lógicamente equivalente, quiere decir Q y P. No importa el orden, ¿no? El valor de verdad va a seguir siendo el mismo. Si tenemos P o Q, esto es Q o P. Y así hay más propiedades, ¿no? Les voy a pasar el PDF mejor, ¿no? La asociativa, esto sí es bueno explicarlo. Asociativa. Si tenemos una misma operación, es decir, P y Q y R, y está agrupado así, está asociado, yo puedo asociarlo de otra forma, según a mi conveniencia, ¿no? Vamos a ver ahorita eso. Lo mismo acá, P o Q o R. Está así, esto es equivalente a P o Q o R. 4. La distributiva. Ya con eso, bueno, faltarían las negaciones, pero ya lo vamos a ocupar. Distributiva, esto es importante. Si tenemos P, I, Q o R. La distributiva es cuando hay diferencia. Hay dos operaciones. ¿Cómo se reparte? Estas dos con la una y con la otra. P y Q, P y R. ¿Qué pasa con esta O? La O sale al medio. Ahí. Ahora, esto de acá, P, O, Q y R. Nótese que están similares, ¿no? Pero el orden es distinto. Igual, estas dos se reparten con la una y con la otra. P o Q, P o R, y la I sale afuera. Y ahí está, ¿no? Bien. Hay más leyes, son bastantes, de hecho, pueden verlo, aquí están todas. Voy a mandar esta, en este PDF lo voy a mandar al grupo, para que lo lea, ¿ya? El siguiente tema sería inferencia lógica, pero como dijeron que tienen clase después, bueno, de todas formas va a estar grabado. Quiero aprovechar a resolver algunos ejercicios de los que pasaron. Y este es simplificación. Simplificación, ¿ya? Simplificación.
Bien, ya está, ya lo terminamos de copiar. Eh, simplificación, ¿ya? Recomendaciones, vamos a anotar por acá. Recomendación. Llevar todo a negaciones o y. No tiene que haber otra operación. Se admiten negaciones, el operador o y el operador y. Así que por lo tanto, esta negación, bueno, esa condicional debería desaparecer, esta otra condicional igual debería desaparecer. ¿Ya? ¿Qué más hay? A ver. Solo eso. Vamos a ver cómo simplificar. Bien, para hacer simplificaciones se ocupan justamente lo que es las leyes proposicionales. ¿Ya? Vamos a ir ocupando algunas leyes proposicionales. Estoy juntando un poco para que no esté muy disperso. Ahí. Esto es equivalente. Siempre se ocupan equivalencias en las simplificaciones. Y vamos a ocupar esta equivalencia. Se llama implicación material. Y vamos a hacer desaparecer. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Sí. Me salió un mensaje de internet inestable. No se cortó, ¿no? Ya. No, no. Vamos a hacer desaparecer estas dos condicionales de acá. La implicación material me dice, si tenés P, entonces Q, ya la vimos hace rato, es equivalente a negar el antecedente y se copia el consecuente, ¿no? Bueno, perdón, o consecuente. Entonces vamos a tener la negación de P o R, o copiamos el consecuente. Todo esto es mi antecedente, lo estoy copiando tal y cual, solamente lo estamos negando por implicación material y se copia la Q o Q. Listo. Ahora, de este otro lado igual tengo otra condicional. Voy a aprovechar a ocupar esa regla de nuevo y voy a poner negación de P y no Q. Esta condicional ya no va a ser condicional, va a ser una O y copiamos el consecuente, ¿no? R. Ahí está. Hemos ocupado esa regla de acá. Bueno, esta ley de proposición, que es la implicación material. Bien, sigamos. Vamos a tener negación y la O. Para esto se va a ocupar lo que son las leyes de Morgan. En realidad el hombre se apellidaba así, ¿no? De Morgan. Y son estas de acá. La negación de P y Q es equivalente a negar P, negar Q, y esta I se transforma en O. Si fuera el otro caso, que tuviéramos P o Q negado por afuera, eso es la negación de P, la negación de Q, y esta O ya no va a ser una O, sino que va a ser una I. A estas dos reglas, o estas dos leyes, se las conoce como las leyes de Morgan. ¿Ya? Y vamos a utilizarlo en esta parte de acá. Aquí justamente. Y en esta otra parte de acá. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener corchete, la negación de esta primera, que es negación de la negación de P. La O se transforma en I y la negación de R. En este caso, como la O es una operación distinta a lo que estamos obteniendo, hay que tener cuidado y todo esto en realidad debería estar en otro paréntesis, ¿no?
Lo vamos a poner así, en otro paréntesis, y la Q por fuera. Ahí. Y acá vamos a tener algo similar. Negación de P. La I es una O. Negación de Q. Perdón. Negación de la negación de Q. Negación de la negación de Q. Y en este caso, la operación es la misma. No va a haber problema de ponerlo en el paréntesis. Aquí vamos a tener O, R. ¿Ya? Hemos ocupado justamente las leyes de Moore. ¿Ok? Continuemos. Vamos a tener ahora esto de acá. La doble negación se llama eso. Si negamos una proposición dos veces, esto es equivalente a afirmar dicha proposición. Esto se conoce como doble negación. Vamos a ver qué dobles negaciones existen. Tenemos estas dos de acá. Negación, negación de P y negación, negación de Q. Esas negaciones están por demás, entonces vamos a tener P y no R o Q. Y vamos a tener negación de P o dos veces negación, doble negación, Q o R. ¿Ya? Ahí está. Bien, ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. A ver, ¿cómo les explico? Quiero ver cómo podemos simplificar. Antes que nada, ya estoy identificando lo siguiente. Voy a hacer una asociativa. Sí. ¿No? Una asociativa. P y no R o Q, aquí está bien. Y acá esa Q la tengo acá igual. Estoy haciendo en realidad una conmutativa y después estoy haciendo una asociativa. Pero lo voy a juntar así. ¿Ya? Quiero que vean lo siguiente. Hemos hecho asociativa y conmutativa. Aquí. Quiero que observen esto de acá. Quiero ver si llega a un lado. Esa negación, perdón, esa Q y esa O. A ver, nosotros teníamos lo siguiente. La operación, o mejor dicho, P, O, Q y R. ¿A qué era equivalente? P, O, Q y P, O, R. Ya, como que ahí no se nota, ¿no? Vamos a cambiar de orden. Voy a poner esa Q por delante. Y va a ser así. Q, O, P y no R. ¿Ya? La Q, O, negación de P o R. Aquí no hay problema, aquí puedo jugar con todas. No me afecta el símbolo, ¿no? Es la misma operación. O y O. Ahora sí. Y ahí ya tiene más sentido, ¿no? A ver, es así. O Q, o Q. Como si aquí tuviera PO, PO y la I, ¿no? Y habíamos dicho que yo puedo ir de esta forma a esta otra. Y es eso lo que voy a hacer. Voy a hacerme espacio. Y me va a quedar de la siguiente forma. Voy a tener Q, O, P y no R. Y negación de P
o R. Ahí está eso. Vamos a escribirlo mejor. Negación de P o R. Bien. Ahora sí. Este paréntesis de acá puedo eliminarlo. Solamente habría que trabajar con esto de acá. Vamos a trabajar de esta forma. ¿Ya? Voy a colocar como paso después de este, ¿no? Esto es distribución inversa o al revés. Estamos haciendo una distribución hacia atrás, ¿ya? Distributiva. Lo que quiero que vean acá es lo siguiente. Tenemos P y no R y esta otra proposición compuesta, ¿no? Al ser estas dos la misma operación, yo puedo hacer una asociativa. Y lo voy a asociar de la siguiente forma. Voy a tener negación de R y P, esta P de acá, y el paréntesis de la derecha. Negación de P o R. Vamos a cerrar ahí. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Bien. ¿Qué Ahora. hiciste ahí? No te entendí, discúlpame que te interrumpa. Ah, ya. ¿Cómo fue que lo asocié? En Sí, realidad, estoy asociando estas dos de acá. Poner con verde. Aquí tengo P y tengo esto de aquí. Lo único que he hecho ha sido mover esta negación de R aquí adelante. Es como si yo tuviera P y Q y R. Yo lo tengo así, ¿no? Lo que yo quiero hacer ahora es juntar las otras dos. Q y R. Eso se conoce como asociativo. ¿Ya? sí, cierto. Ya entendí. Ya, ok. Está bien, no se preocupe. Tiene que preguntar si tiene alguna duda. Ahí. Y ahí, ¿no? Entonces, acá vamos a tener de la siguiente forma. Versión de R y esto se puede distribuir. Hay una regla que se puede aplicar directo. No recuerdo bien cómo se llama, pero la voy a buscar enseguida. Es la absorción, digamos. Podemos hacer ahí. Ajá, exacto, esa absorción. No sé si es la O sea, P y absorción no P. total o parcial. Ujú. Eso es lo que quería revisar. Claro, No, ahí aquí sería está. entonces P, O y R nomás. Esa absorción. Ya. O sea, dice, no es P y, paréntesis, ya desaparece el no P. El P que está afuera sería P, I, O, R. Eso sería. Aplicando absorción, digamos. Ujú, ujú. Sí, es eso. Que ahorita les muestro. Lo tengo. Tengo acá. Ajá, aquí está. Absorción. Hay dos tipos de absorciones. Son P y P o Q. Esa no nos sirve. Esa es la total. Y hay otra que es la parcial. En este caso es P y no P o Q. Esta es la absorción parcial. Esa segunda en nuestro caso. Ajá. Y nos queda P y Q. Ajá. ¿Ya? Entonces, este de acá, perdón, este de aquí, es la negación de este de acá. Es como aquí, ¿no? Sí, Negación de P y P. Ya no nos interesa qué es lo que acompaña. Lo que claro. va ahí adentro es el primero, que es P. Voy a... Que es P, ¿Dónde I, está esto? sería Y nuestro P, el I, acompañante, que R. sería R. R. Listo. Ujú. Y Y esto es también por... ahí sería también absorción igual. La próxima. El no R y Eh, R. sí, Ah, no, no, sí. no, no. Hay una No, contradicción. Contrario.
No, ya no, porque ya los dos conectores son iguales ya. Sí, Ya hay una desaparecía. contradicción. No Ahorita eres ahorita lo y eres. agrupamos. Sí, sí, ya, ok. Sí, sí. Asociativa. Y ahora sí. Justamente su compañero dice que aquí las operaciones son las mismas, ¿no? Nos quedó, después de hacer la absorción parcial, que aquí está su forma normal, su ley, perdón, la ley de absorción parcial, nos queda P y R. Ujú, Ahora, como esto es la misma operación, yo lo ujú. voy a ordenar de la siguiente forma. Voy a poner Q o P por delante y R y no R. Así. Y eso de ahí, justamente, esto es una contradicción. ¿Ya? Sí. Esto se llama la ley de contradicción. Vamos a poner acá. Si tenemos P y no P, eso es siempre falso. Y nos va a quedar así. Q, O, P, I, F. Ahora, en las leyes las tengo por acá, leyes de complementación se llama. Si yo tengo P y tengo F, F es absorbente. Por lo tanto, P y algo siempre falso, esto es falso. Nos va a quedar de esta forma, voy a poner así. Q, O, F. Y acá, cuando tenemos P o F, no es absorbente, es neutro. Y nos va a quedar Neutro. P. Q. ¿Ya? Este que- Las dos son las leyes de complementación. O mejor dicho, leyes de identidad. Esta de aquí se llama absorción parcial. Y la de arriba ya no la ocupamos. Estas son nuestras notas, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, QOF nos va a quedar simplemente como Q. Y ahí termina la simplificación. Toda esta expresión, al final, la única que toma decisión de qué valor va a tener es la proposición Q. ¿Ya? Bien, ahí está el desarrollo, ¿no? Está un poco largo, ¿no? Pero espero que le hayan entendido. Para la siguiente, se lo voy a dejar ahí nomás. La siguiente operación, esta es mucho más corta. Ahorita les digo por qué. Justamente aquí tenemos esto de acá. Esto es una contradicción, ¿no? Así que esto es falso. Falso o una proposición es neutro, elemento neutro, leyes de identidad, y nos va a quedar P y no Q. Y ahí está lo más simplificado. Ahora, para la otra, aquí sí está un poco largo. Vamos a tener negación de P o negación de Q. Esta condicional la voy a dejar aquí afuera primero. Y aquí voy a tener negación de Q o negación de P. ¿Correcto? Hemos hecho implicación material. Ahora, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener de esta forma. Esto lo puedo cambiar, sí, se puede hacer una conmutativa, ¿no? Conmutativa. ¿Ya? Y al hacer la conmutativa nos va a quedar negación de P o negación de Q. Aplicando implicación material,
vamos a tener negación de no P o no Q, o no P o no Q. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué podemos concluir? Si ustedes revisan esto de acá, nos queda Una contra. lo mismo, ¿no? Se dan cuenta que lo que está en naranja es la misma expresión. Básicamente es como si yo tuviera negación de alfa o alfa, llamémoslo así. ¿Y de qué ley estamos hablando? P o no P, que es equivalente. Ya lo probamos incluso hace rato. Aquí está al revés, ¿no? Pero igual no importa. Hay una conmutativa, ¿no? Para que lo vean, negación de P o negación de Q es un paréntesis, ¿no? O la negación de este mismo paréntesis. Negación de P o negación de Q. ¿A qué es equivalente? Una tautología, ¿no? Habíamos dicho que esta es la ley del tercer excluido. ¿Ya? Sí, justamente toda esta expresión se afirma y aquí se niega la misma expresión. Recuerden lo que está en el paréntesis. Y tenemos la operación O. Por lo tanto, esto es una tautología. Sí. ¿Ya? De ahí termina. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Creo que ya Una tienen- consultita, disculpa, ya en el otro ejercicio para demostrar las equivalencias hay que hacer las tablas de verdad igual, o sea, poniendo Ah, que tiene que salir. eso quería leer. A ver. Del ejercicio 4 al 6 se debe construir las tablas de verdad. Sí, ese no hay ¿Ya? problema, ese está facilito. El tema es del 7 a 9. Del 7 al 9, demostrar las equivalencias. Sí, Ujú. es lo que hicimos acá. Esto es una demostración de equivalencia. Lo que está en verde es lo que deberían hacer. Y esto de acá. ¿No? Plantean esa equivalencia Ujú. y deben probar que así, de esta forma, es una Ujú. tautología. Como hicimos acá, ¿no? Ajá. Lo pueden repetir igual el video por si tienen duda. Ahorita Ah, ya, que terminemos buenísimo. la clase O sea, lo igual, subo. hacemos la tabla igual, ¿no? Claro, Igual. claro, hay que hacer la tabla. Sí, Tienes que hacer la la tabla. tabla, todas las filas y probar de que es una tautología. ¿Bien? Sí. Ah, ok, buenísimo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que ya se ha seguido su clase de introducción, ¿no? Vamos a ver cuánto quedamos. Sí, ya dejamos ya la cantidad. De todas formas, esto va a estar grabado, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuántas horas vamos? A ver, 6, 6:40. Bueno, 6:34, lo vi mal. Pero es que los chicos del Z5 de este mismo grupo igual tienen clases a esta hora. Sí, sí, tienen clases pues, Ahora yo tengo el LSC que es el próximo. a las 8. Claro, de las 8, sí. Ay, ay, ay. Sí, sí, me imagino. Bien, ¿alguna otra duda que tengan hasta acá? ¿Algún otro ejercicio tal vez relacionado? Disculpe, hay algunos ejercicios que, que, por ejemplo, tienen tres proposiciones, pero no Ya, están agrupadas. que no están agrupadas. Tenés que ir construyendo más o menos según como hemos ido explicando. Solamente que cuando tenés tres proposiciones distintas, por ejemplo, si tenés P, tenés Q y tenés R, lo único que va a aumentar es que ahora tenés tres
y son 2 a la 3 filas. Y en realidad son 8, ¿no? Y vas a tener 4, la mitad de 8, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero. Aquí es falso, 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 falso. Ahora, partís así, la mitad de la mitad. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y la última ya va a quedar intercalado, ¿no? Ahora, cómo se va resolviendo es por agrupación, ¿no? Vas viendo qué operaciones puedes ir haciendo. Primero, generalmente se empieza por los paréntesis. Por ejemplo, a ver, si yo tuviera P y QOR, lo primero que buscaría fuera esto de acá. Y ya luego este valor con todo el paréntesis ya sería una tercera tabla. PQR, lo primero que busco es Q y OR. Con ese QOR ya puedo hacer P y QOR. ¿Por qué? Porque ya tengo este valor, que es este de acá, y lo comparo con este otro, ¿no? Que es el primero. Así más o menos es el esquema de resolución. Pero hay unos ejercicios que no está con ese paréntesis, que hay 3 proposiciones así, pero no tiene un paréntesis. Tendrían que ser del mismo nivel. Ya vos podés agruparlo. Si es así, bueno, si es el mismo, bueno, si es la misma operación, vos podés ir agrupando así. Ya podés usar las leyes proposicionales. Sería raro que esté así. Bueno, en realidad el orden de prioridad sería esto así. Pero generalmente en los ejercicios planteados viene bien formulado. ¿Tienes algún ejemplo? Tal vez para verlo. Y entonces, y para hacerlo, y siempre nos conviene hacer la tabla con el método acumulativo, ¿no? Porque si es por paso es no, va a ser larguísimo, ¿no? Método acumulativo, ¿te referís a plantearlo así y Para tenerlo? armar las tablas. Ya como sean este tipo de tres proposiciones, digamos. Depende, digamos. La verdad que yo nunca me he acostumbrado a esto. Generalmente lo que hacen es así, digamos, verdadero, 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 falso, falso, Claro, falso, claro, yo falso. trabajo directamente ahí sobre el mismo ejercicio, no hago paso por paso la tabla. Hago la Ajá. misma tabla, pero todo debajo sobre el mismo ejercicio. O sea, la tabla hecha sobre el ejercicio, digamos. Ese es el Ajá, ajá. acumulativo, ¿no? Sí, se puede. Preferencia de cada uno, la verdad. De eso no hay problema. Lo que hay que tener cuidado sí es con las Claro, proposiciones. no confundirse con las filas, digamos, con las columnas, digamos. Correcto, no confundir filas y columnas. ¿No? Oiga, por ejemplo, aquí en el número 4 hay 3 paréntesis que Ya. están unidos ahí con una conjunción y una condicional, pero no hay un corchete, digamos, ahí que agrupe. No, entonces, no, el condicional es el de mayor rango, esa es la conclusión. Se superentiende que tiene que ser paréntesis, ¿se entiende? Parece que ¿En qué ejercicio dice? El número 4. Ah, ya. Ya, claro, es que Mm, bueno, buena pregunta. Ahí sí entraría en duda. A ver, no me acuerdo cuál de las dos tiene prioridad. Creo que el I tiene más prioridad. O si no, se lee de izquierda a derecha. A ver, que yo sepa que es la condicional la que tiene mayor prioridad. Y después viene, y la mayor es la de sí, solo sí. ya. O sea, la I y la O es de la misma. El que Ujú, tiene sí, mayor sí, rango sí. es entonces, es la condicional, claro. Y después ya viene el último rango, ya es la bicondicional. Porque Aquí si está escrito tomamos la así, condicional ¿no? como conclusión, sale una tautología. Igual, si en ese ejercicio la 5, también si tomamos la Ah, ya. condicional, es una Ya, contingencia. ya sé de dónde lo Y la sacó 6, esto. ajá.
Ya sé dónde salió esto. Sí, sí, sí. Esto se llama silogismo hipotético. Ajá. Aquí se olvidó esto. Claro, yo dije sea complicado y se ha olvidado la condicional. Sí o sí, la condicional es la conclusión. Correcto. Correcto, correcto. Claro. Esto es así. Se debió olvidar esto. El 4 Ajá. resuelve así. Y esto le sale tautología. Sí, correcto. Ajá. Sale tautología. Después la 5 es lo mismo, igual, sale contingencia. Y en la 6 aquí, en este caso, la conclusión sería el I. Bueno, ese ya está. Ya, muchas Para gracias. para la 6 no hay problema. La 6 se entiende. Para la 5 igual se Eso entiende. El problema era la 4. entiendo. La 4 Sí, agrupa en la estas dos primeras. claro. Esta de aquí con esta de acá la agrupa y les va a salir una tautología. Ya de la segunda es contingencia y Y la de 6 es esta otra contradicción. ya creo que es una contradicción. Sí, sí. Sí. Este de aquí pues se llama, en realidad se escribe así. En la Claro, guía de examen. exactamente, porque el P entonces Q y el Q entonces R, entonces el P entonces R. Así Ujú. sería. Es la conclusión. Claro. Esto es una regla de inferencia. En este caso, y este tipo de ejercicios se haría con el otro, ¿no? Con el MPP, TTP, hasta el modo toliendo, ese modo poniendo. Esas reglas de inferencia se ocupa para hacer Y es con esto, demostración. ¿no es? Eso sí lo vamos a ver después. Eso, Sobre eso todavía no demostración. entra, ¿no? El primer parcial, ¿o sí? Entra. Toda la unidad Entra, ¿no? 1. La unidad Ahí 1 es está. lo que hemos visto hasta, a ver, lógica proposicional. Pero claro, yo tengo entendido que este es para demostrar la conclusión en sí. ¿No ve? Esta proposición de demostrar esto, la conclusión, digamos. Ya. Claro, Porque claro. este tipo de ejercicio, lo que no ha dado ahorita ella no nada que ver con esto todavía. No, todavía. No Eso lo aplica vamos a ver porque en no es que... inferencia lógica. Ah, ya, La ah. inferencia lógica tiene premisa, premisa 1, premisa 2, premisa 3, cada Y premisa demostrar esto, y se tiene una conclusión. y Con demostrar todas esa estas conclusión, premisas se debe demostrar. que sea eso. Ajá, correcto. Ajá, ah, ya. Pero eso es otro tema. Ese es el tema Es otro siguiente. tema, ah, ya. Ah, Ahorita lo que hemos avanzado es solamente hasta simplificación. Mañana podemos tocar esto. Creo que en la mañana. Lo que sí estoy esperando, si mañana voy a tener examen yo en el módulo. Estoy haciendo un módulo de maestría. Estoy esperando si mañana tengo examen. Creo que es después de las 10, así que con ustedes pasa a las 8:30. No hay problema. Bien, el ejercicio 4, ya saben, está haciendo referencia a esa regla de inferencia, que es el silogismo hipotético, así que lo que tienen que hacer en su tabla de verdad es aumentarle estos de aquí, lo voy a poner en rojo porque se note mejor, y ya con eso les va a salir, sí o sí les va a salir una tautología. Si no les sale tautología, hay un error, ¿no? Y bueno, creo que con eso terminamos por hoy, ya deben estar cansados.